Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando el tema de educación liberadora en Guatemala. Para ello tenemos la presencia de Cecilia Garcés, Ana Lucía Ramazzini y Carlos Aldana. En este tercer bloque vamos a tratar de entrar en un tema, yo creo que difícil y que debemos tratar de entender lo mejor posible, que es esta aparente contradicción entre los objetivos laborales de la educación y los objetivos liberadores de la educación. Carlos nos decía al final del bloque anterior que sí es un objetivo atendible, por supuesto, el objetivo de lograr mejores posibilidades de trabajo. Pero ¿a costa de qué? Es un poco lo que queda entonces en el ambiente. Yo quisiera esta vez comenzar con Ana Lucía sobre este asunto, ¿verdad? ¿Cómo combinamos estas dos cosas? Nosotros todos como padres de familia queremos para nuestros hijos una seguridad de futuro, de trabajo, de ingreso, de una situación económica desahogada, digámosle así. Claro, pero ¿cómo hacemos con la liberación? Esa es la pregunta del millón, pero hablábamos fuera de cámaras de que cómo hacemos, porque aquí desde mi punto de vista el punto clave es cuáles son los fines de la educación. O sea, si regresamos a la ley de educación podemos identificar, bueno, una educación para qué, y va más a desarrollar pues una vida plena, una vida integral. Y lo económico, claro que es entendible y que es un objetivo pues de la vida concreta, se necesita comer para sobrevivir, pero no va a ser el fin último de. El problema es que todas estas lógicas empresariales sí lo llegan a ver como fin último para mejorar pues todos los estándares estos que mencionábamos y mejorar la productividad, pero ahí se quedan. En cambio, los fines de la educación liberadora van más allá y también van alrededor de cómo este sistema económico también nos ha aprisionado y no nos ha permitido pues lograr la liberación, o ha construido tantos mitos alrededor del mismo que no nos logra pues transformar y ver lo que Ceci decía, ¿verdad? Apostarle más al bien común, por ejemplo, apostarle a la ciudadanía planetaria, que en algún momento también se hablaba, sino que nos quedamos única y exclusivamente en una posición individualista de conseguir mejores ingresos económicos, y eso es lo que este sistema está definiendo como hombres y mujeres de éxito, pero no da el paso más allá. Ahora, este es un producto globalizado. Sí, es parte de la... Es una dialéctica especial, es una consecuencia de esta globalización que hay, el que veamos así la educación, pero esta educación también es una causa de esa globalización, porque los sistemas se han ido encajando, han ido realizando ciertos encajes para que en todas partes se hable de competencia, se piense en los mismos valores, etcétera, etcétera. En la línea que decía Ana Lucía, la clave es que estamos confundiendo medios con fines, ¿verdad? Y lo económico en sí es un medio que le permite al ser humano vivir plenamente. Por lo tanto, se educa, se capacita, se forma para lo económico, en el sentido de que eso le va a ayudar, le va a contribuir, como otros fines, a su vida plena. Pero, ¿para qué queremos un ingeniero que sabe manejar computadoras, pero que es incapaz de crear una familia en armonía, de vivir a plenitud su propio ser, de tener arte, deporte, salud, etcétera? ¿Para qué queremos ingenieros? No estoy pensando en nadie en particular, pero ¿para qué queremos ingenieros que saben manejar máquinas, procedimientos y sistemas si no saben enfocarse en la alegría de la vida para ellos y para su entorno familiar, por ejemplo? Esa es parte de la educación, esta tecnócrata de la que hablaba Ceci hace un rato y de lo que hablaba en fines Ana Lucía. O sea que no estamos diciendo no al aprendizaje para el trabajo. No. Lo que pienso yo, que si le preguntáramos hoy a Paulo Freire qué define la calidad educativa o para qué la educación, en su respuesta, que no creo que sería breve, creo que sería muy extensa e inspiradora, creo que incluiría la palabra felicidad o alegría, ¿verdad? En donde efectivamente la capacidad de trabajo está necesaria, se desarrolla, no solo por el placer que implicaría recibir un pago a cambio del trabajo que uno hace, sino que por la satisfacción humana misma de saberse capaz de trabajar, proveer, producir en determinadas áreas. El problema aquí es que nos están cerrando el marco de esa felicidad. Puede ser dos posibilidades. Una posibilidad es que nos estén queriendo hacer pensar que nuestra felicidad está sujeta única y exclusivamente a nuestra capacidad de vincularnos al mercado laboral
Y entonces ahí tenemos que realizarnos, sea como sea, cualquiera que sea el mercado laboral que sea, bajo las condiciones laborales que sea y con la violación innumerable de derechos que sea. Y en cierta medida un poco se está manejando la actitud de agradezca usted que tiene empleo. Estudie para poder ser empleable y agradezca que le está dando su vida y su dignidad a esa posibilidad de empleo. Otra posibilidad, digamos que este planteamiento es erróneo, sería que realmente sí reconocen desde las élites y las estructuras que están dominando el modelo educativo, sí reconocen que ese modelo no va a proveer felicidad, pero realmente no les importa. Y entonces se está terminando ya de institucionalizar, digámoslo así, la relación norte-sur, en donde el sur desde hace décadas estamos siendo advertidos que nos convertimos en la mano de obra, en este caso industrializada, de ingeniería en sistemas, de call centers, etcétera, etcétera, para el norte. Y en este esquema pensamos entonces que la felicidad pues está remitida al norte, exclusivamente, ¿verdad? Entonces creo yo que ese es uno de los problemas entre los medios y los fines que Carlos nos plantea. ¿Para qué entonces la educación? Desde la educación liberadora para la felicidad, para la alegría. El trabajo es un elemento de esa felicidad, de esa alegría. La familia, las relaciones sociales, el encontrarle sentido a la vida y a nuestra vida como miembros de una comunidad, ¿verdad? Y eso no se está trabajando en este esquema de educación por competencias que está arrasando en realidad todos los sistemas mundiales de educación. Hay una expresión clara que en este tema que decías de trabajo y de pensar en eso, hay una frase que tenemos en este país muy metida, que es aprende o educate para ser alguien en la vida. Es una frasecita que tenemos por todos lados, ¿verdad? Qué frase más elocuente para descubrir un poco qué tipo de educación queremos en este mundo, porque cuando a un joven le dicen, tienes que esforzarte para ser alguien en la vida, pareciera que no es alguien en la vida hoy. Es decir, cuando se gradúe y tenga el título, va a ser alguien, hoy no es alguien. Qué absurdo, ¿verdad? Es quitarle al ser humano su propia importancia y dignidad en nombre de un proceso que quiere hacerle. Y con todos estos argumentos reforzamos una vez más cómo la escuela vuelve a ser una reproductora de esa hegemonía de la que hablábamos en algún momento. Y llega a ser tan fuerte porque es dadora de sentido. O sea, la educación llega incluso a plantear toda una ética de vida a través de la cual se van reproduciendo ciertas consignas, por llamarles de alguna manera, ¿verdad? Como las que Cecilio Carlos planteaban. Y cómo hacer para entender desde ahí lo que Freire también decía. La educación es un acto político y no hay nada más político que decir que la educación es neutral. Y poder reconocer eso, que fue algo de libro, de hecho, que se reconoce pues con mucha fuerza, y desde ahí, de ese reconocimiento, es que se empieza a trabajar todo el proceso educativo en la aldea Santa María. Pero poder reconocer que la educación es un acto político y que está reproduciendo hegemonía, pero que también es potenciadora de otras propuestas de libertad, de liberación, de alegría, etcétera, etcétera. Yo tal vez en eso me voy a atrever a recuperar algo de lo que tú dijiste cuando comentaste este libro hace algunas semanas ya, ¿verdad? Que tú decías que a lo mejor se logró esta educación liberadora precisamente porque no estaba ahí el Estado, por la historia de esta aldea. ¿Sería en la dirección de lo que dice Ana Lucía? Sí, definitivamente, porque entonces la ausencia de los instrumentos de dominación permitió que florezca de la misma comunidad los mecanismos de educación, de organización. Y lo otro muy lindo de esa experiencia es que la educación no se concebía como una educación para niños y niñas. Era la educación para la comunidad entera, para organizarse, para trabajar, para desarrollarse. Y nos plantea también una concepción muy particular y humanitaria de desarrollo, ¿verdad? Desligado a lo económico. Sí. Yo creo que esto, Carlos, que nos relaciona con lo económico y la idea del éxito tan reducida al éxito en el trabajo, ¿verdad? Y tan distante de lo que creo yo entender de lo que nos dice Ceci de la felicidad o la alegría. ¿Tú encontrabas en esta experiencia de Santa María algo en esta dirección? Sí, bastante, porque estos jóvenes, tienen lo que el sistema les da y lo que el sistema pide, que es educación escolar. Se forman en la universidad, tienen lo que el sistema, repito, pide y exige para ser exitosos. Pero a diferencia de muchos, de miles, de centenares de jóvenes que egresan de la Universidad de San Carlos, en este caso, o de otras universidades privadas,
no retornan o no se quedan en las ciudades, sino que retornan a la comunidad para pensar en la propia comunidad y en el desarrollo sostenido de la comunidad. Y me gusta mucho en el libro, que se lo recomendamos, es un libro muy lindo para entender la educación liberadora en este tiempo y para entenderla en Guatemala. Estamos hablando de un libro que se llama Semillas de Libertad de Clark Taylor, que es un libro que publicó Avanzo y que pudimos comentar. Hay algo maravilloso en eso. Ellos, estos jóvenes, crean una asociación de estudiantes de la aldea y otras comunidades y toman de la educación formal algo que la educación formal no da normalmente, que es el concepto de crear desarrollo desde la visión comunitaria, como decía Ceci, pero también desde la visión organizativa. Es decir, nos organizamos y el concepto de desarrollo vinculado a organización comunitaria, social, etcétera. No el desarrollo conectado a la visión de Estado y empresario generando el desarrollo. Es otra visión profundamente derivado del proceso educativo, no escolar, sino de educación liberadora, que es el que plantea Clark en el libro. A mí me parece entonces que aquí estamos viendo que hay procesos educativos no escolares, procesos educativos que sí pueden preparar para el trabajo, pero también para otras cosas, que lo estamos viendo en un caso práctico, y donde se puede decir que la organización puede ayudar a pensar el desarrollo para una comunidad con la idea de personas educadas en la educación liberadora, que no son solo los niños los que se educan, sino todos estamos en un permanente proceso de educación. Disculpa que te interrumpa, pero hay algo muy importante que hemos planteado en otros libros, que es la educación desde la organización y la educación para la organización. Eso es un eje clave para la educación liberadora aplicada en el país hoy. La educación tradicional está creando solo consumidores u operadores, decíamos fuera de cámara, ¿verdad? Es decir, gente que opera sistemas o dispositivos, mecanismos, etcétera, o gente que consume, consumidores. Pero si va a pero le falta crear otro tipo de dimensión, que es la de ciudadanos y ciudadanas, gente comprometida con la comprensión y la transformación de la realidad. Eso es lo que menos está creando. Aunque el Currículo Nacional Base hable de eso y se llene la boca hablando de eso, no lo hace. Práctica, ¿no? Y el ejemplo está en las calles o en la forma de dialogar de autoridades con estudiantes. Pero lo que es clave es que hay que educar para la organización, la cultura organizativa. Eso es urgentísimo para este país, que eduquemos para que la gente esté organizada. Y desde la organización, como el caso de Santa María de Ceja, se educa. Es decir, algo organizado, educa. Y educamos para que haya organización. Muy bien, gracias. Con esas palabras vamos a terminar este segmento y regresemos para nuestro último segmento en pocos minutos.